Muy buenas tardes, les saluda Marcos Ibaceta, esto es Sentido Común, que todos los lunes a las 18 horas va por Onda Digital Perú. Estamos en YouTube, en Facebook y en los demás canales de señal abierta que aparecen en la pantalla. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y les agradecemos que nos permitan entrar en sus casas para reflexionar sobre el Perú, ¿no? Pero no solamente en el tema interno, sino en lo que está sucediendo en el mundo, porque no vemos más allá de nuestras narices. Pero que tenemos problemas internos, sí. Que estamos bajo ataque, también. ¿Sabemos quién nos ataca? Sí. Desde adentro, sí. Desde fuera, sí. Es una maniobra envolvente. No sé si en el terreno militar eso le llaman el ataque en pinzas. Pero los narcochavistas están con ganas de tomarnos por asalto. Gracias a Dios, porque siempre Dios piensa en el Perú, ¿no? Salimos de las peores crisis. Ahora solamente nos queda encontrar un buen gobierno. No sé si la señora Boluarte va a tener el coraje suficiente para desmarcarse de todo lo podrido que hemos venido arrastrando. Y lo podrido no solamente viene de Fujimori, sino viene de los caviares, y tenemos a todos los presidentes desde el 2000 en la cárcel, ¿no? Qué bonita situación. Y todos dicen que son inocentes, ¿no? Ahora mejor no hablamos de eso, pero hay una crisis en la moral peruana. Y hemos invitado para conversar al general Juan Carlos Basalar. Él ha sido un combatiente del CENEPA y como militar conoce de estrategias y tácticas, pero también él sabe del tema de la moral del combatiente. Y los peruanos somos combatientes. Entonces la primera pregunta, primero la bienvenida, ¿no? General, gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. La primera pregunta, general, es ¿qué siente un militar para después ver que la población también nos piense qué siente cuando ve que un grupo de sediciosos neutraliza su fuerza armada y le impide izar el pabellón nacional? Esto destruye por completo nuestra sensación de protección. ¿Qué siente un militar? Definitivamente indignación, ¿no? Pero lo más triste de todo esto es que lo que está sucediendo es que las autoridades de turno están permitiendo que esto suceda. Eso es lo triste. Eso es lo que indigna más. ¿Cómo puede ser posible de que, teniendo autoridades que hayan vestido el uniforme de la patria, sin esto decir que también toda la comunidad civil sea completamente patriótica y sienta también, se sienten enervados, exacerbados por esta situación? Pero ¿cómo es posible que, siendo autoridades que han vestido el uniforme de la patria, permitan esta situación y traten de estar lavándose las manos de una u otra manera? Eso es lo que indigna más, porque yo estoy seguro que en otros tiempos esto no hubiese sucedido. Es inadmisible de que en nuestra propia frontera elementos que están de alguna manera coludidos, focalizados en esta región donde ha sucedido, que es Puno, con los sediciosos que son del lado boliviano, hayan podido bloquear esta actividad que al parecer a veces no tiene mayor relevancia porque todos los domingos
los pabellones son izados en diferentes lugares. Pero basta que haya sucedido esto, y es algo que realmente nos llena de indignación. Uno quisiera estar en este momento en actividad para poder de repente tener otra presencia diferente a la que nosotros podemos hacer ahora, pronunciándonos lógicamente en forma democrática a través de comunicados, como lo hemos hecho con el ADOGEN y hemos hecho también algunas asociaciones. Pero lamentablemente ese hecho ya sucedió. Y lo más crítico que ha sucedido es que de alguna u otra manera hay un elemento que probablemente no está comprobado, pero hay todos los indicios de un oficial que esté en este momento inclusive comandando esa región Puno, porque las han dividido para poder contrarrestar estos problemas sociales, y que se está saliendo a la luz que él tiene reuniones con muchas personas que están justamente adheridas a este sistema antidemocrático, antipatriota, que es la parte que nos está haciendo daño. Entonces, eso es lo que indigna mucho más. Y yo, como oficial del ejército, le pido disculpas a la ciudadanía. Es una vergüenza ajena, pero que sí nos atañe que haya sucedido esto. Yo he trabajado en Puno, en Ilave, y recuerdo mucho que con una oportunidad hice prevalecer algo que casi pudo suceder igual, en la misma plaza de Ilave. Se me tiró encima el alcalde, el gobernador de ese tiempo, etc. Pero yo mantuve una posición y yo tenía el grado de capitán. ¿Cómo es posible ahora que hayan oficiales con más jerarquía que lamentablemente no tengan esa entereza de poder enfrentar este tipo de ataques que nos están haciendo y que indignan, pues, lógicamente, ¿no? Sí, pues, y ahora recién empezamos a recuperar la identidad que hemos perdido, ¿no? Respecto al significado de nuestros símbolos. La bandera nos pone la peruanidad en esencia. Sin embargo, muchos, inclusive militares, han venido utilizando la famosa frase "un saludo a la bandera", como si un saludo a nuestra bandera no significara absolutamente nada. Una forma despectiva, ¿no? Despectiva. Yo creo que ya hay que erradicar ese tipo de cosas y que nuestra identidad nacional sea defendida, ¿no? Porque como comunidad social podemos tener un mundo de culturas, usos, tradiciones, costumbres, hasta razas, ¿no? Hasta razas, porque no hemos sido incas todos, no hemos sido nazcas todos, no hemos sido huaris todos, no hemos sido, qué sé yo, chavines todos, ni caral todos, sino hay diferentes razas. Pero esa multiplicidad se identifica en una unidad que es el Perú, ¿no? En la peruanidad, y nuestra bandera significa peruanidad. Y la seguridad del país tiene que ver con la identidad, porque si no, quebrada la unidad de nuestra nación, oiga, la fragmentación sería indetenible, ¿no? Y qué fácil sería llegar a un conflicto entre nosotros. Pero acá hay otro tema, cuando ocurrió lo de los soldados de Ilave. Y aquí sí me parece que hubo una defectuosa acción militar, porque lo que yo entendía era que siempre que se mueven fuerzas, hay avanzadas que van observando y estudiando el territorio y las zonas por donde se va a movilizar, y también hay informes de inteligencia. Pero ¿cómo es posible que saquen a la tropa
y se vean emboscados. O sea, es un exceso de confianza. No podía haber tanta confianza cuando sabíamos que los aymaras bolivianos han influenciado en los aymaras puneños y realmente creen que son una nación y que pueden ser un país y que pueden independizarse. Un peor absurdo que estoy escuchando, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Se confiaron demasiado. Mire, como yo le mencionaba anteriormente, he tenido la oportunidad de trabajar ahí. Y uno, como departamento, está dividido y se habla mucho inclusive que en la Plaza de Armas de la mitad para arriba son quechuas y de hacia abajo son los aymaras. Supuestamente, en habitantes más son los quechuas, pero el aymara es un ente más aguerrido, tiene más empuje. El quechua es más calmado. Entonces, todas estas comunidades aymaras, o sea, bueno, por identificar decimos los aymaras de Bolivia y de Perú, pero en realidad ellos se manejan como una comunidad única, comunidad aymara. Ahora, ¿qué sucedió ahí? Definitivamente no hubo... Mire, cuando se mueve una fuerza para ocupar cualquier lugar o hacer cualquier acción, tiene que necesariamente haber un planeamiento. Por más pequeña que sea la fuerza, a su nivel tiene que haber un planeamiento. Y ese planeamiento tiene que ser conocido por el escalón superior. Y el escalón superior permitió es porque pensó que de repente lo que estaban haciendo era lo correcto. Pero nos damos cuenta que cuando ha sucedido esto, en realidad me parece a mí también que hubo un exceso de confianza, no midieron las consecuencias de lo que podía pasar, no tomaron en cuenta ese factor importante que era el enemigo. Porque cuando uno analiza una operación rápidamente, analiza bajo el punto de 4 elementos. El primer elemento es la misión que te dan. El segundo elemento son el enemigo. ¿Contra qué te vas a enfrentar? El otro elemento es nuestras propias tropas. Y el otro es el terreno. Entonces, me parece que no analizaron bien. Lo que sí es cierto es que ellos no han muerto por efecto de que no sabían nadar o que el río estaba demasiado caudaloso, porque ellos ya habían cruzado el río anteriormente y lo habían cruzado en condiciones adversas, porque era ya a oscuridad. Ellos han salido en la madrugada y han pasado el río. Entonces, ellos sí tenían los conocimientos para hacerlo. Por eso que confiadamente han venido y han estado cruzando. Lo que ha sucedido es que cuando ellos han estado cruzando, han sido atacados con ondas, con piedras, con bombardas, etc. Y lógicamente alguna de esas debe haber impactado en alguno de los soldados que se ha ahogado. Entonces, eso ha ocasionado que se suelten, porque la técnica que han empleado para cruzar ese río es una técnica que se emplea en el medio militar que se llama la cadena humana. Todos se agarran, se entrelazan y comienzan a pasar de una manera en diagonal al caudal del río, de tal manera que no hagan resistencia. Pero basta que uno de ellos, y peor si es uno del centro, se suelte, entonces rompe esa cadena. Entonces, los que están en esa separación van a ser arrastrados. Y lo curioso es que no tenemos responsables, ¿no?, entre los atacantes. Y se jactan insultando a los militares, insultando al gobierno, reuniéndose en una convención ahora diciendo que no van a permitir el retorno del Estado, ni las fiscalías, ni las comisarías a las que incendiaron, ni los funcionarios del Poder Judicial a sus locales.
Es decir, tenemos un territorio liberado. Pero es que acaso inteligencia no se daba cuenta que seguimos minimizando a Evo Morales. Evo Morales es el rey del Chapare en Cochabamba. Son las cuencas cocaleras más poderosas de Bolivia. Así es. ¿No? Y vive el narcotráfico. Recién el fin de semana, me parece, se ha propalado un reportaje. Oiga, pero ya teníamos, desde la época de Vizcarra, ampliada la declaración de emergencia desde el BRAEM por todo la selva central. Así es. Porque se había detectado el desplazamiento de elementos subversivos conjuntamente con los de la tala ilegal, narcotraficantes y trata de personas hacia o por la ruta de la selva central, vinculando Satipo con el Pachitea. Entonces, en el último fin de semana, me parece que Panorama propagó un reportaje de los cientos de aeródromos que hay. Sí. Pero no es novedad la cantidad de aeródromos. Lo novedoso fue de que se identificaran ya no a los cárteles peruanos o colombianos, sino a los cárteles bolivianos. O sea, porque que ya ellos han ganado terreno. Todas las avionetas, y ya no solamente van a Puno y la droga que sale de Sandia se procesa en Ilave y se canaliza hacia el Paraguay, porque necesitan droga, sino que ya han llegado al corazón del Perú, al norte del BRAEM. Mire, hay algo que tienen que tienen que tener en cuenta. Las tropas que actualmente están en toda esa zona del BRAE y la zona de la selva central, que ya prácticamente ni se le nombraba, hablando pues de la zona de San Martín, Amazonas, Huánuco. No, y estamos hablando de Oxapampa, Pichis, Claro, Palcazo. ahí va Pichis, Palcazo, ahí donde está, en todo lo que es Pasco, y ¿no es cierto? Aguaitía, ¿no? Ajá. Ahí están. Esa zona siempre ha estado comprometida en el narcotráfico desde hace muchos años. Y es una zona muy difícil. Y para que vayan las tropas allá, se colocan, se acantonan en un determinado lugar. Entonces, ¿qué hacen ellos? Simplemente, de una manera más fácil, se cambian de lugar. Es por eso que esta zona está llena de pistas clandestinas. Y ellos tienen mecanismos para ocultarlas, de tal manera de que ellos solamente, así, aunque les parezca algo insólito, en cuestión de 15 minutos abren la pista. Tienen un sistema que jalan unas cuerdas y todos jalan, corren y la pista se abre. Aterriza la avioneta, deja el dinero, suben la droga, la avioneta da vuelta, nunca la pagan y comienza a despegar, todo lo hacen sobre la marcha y ya están cerrando la pista. Sí, pero además, siempre hemos visto que colocan explosivos, los hacen estallar y dejan huecos grandes en las pistas. Esos huecos los tapan en un ratito. Y no necesitan tenerla muy firme para que una avioneta... No. Son avionetas muy simples, no son avionetas, no son aeronaves grandes que necesitan mucha, distancia para aterrizar y pueden sortear esos obstáculos. Como usted dice, es una forma de inutilizar las pistas, pero imagínese el esfuerzo que se hace para hacer ese hueco. Hay que cobar, poner explosivos, explotar, todo eso hay que llevarlo. Ya. Y de ahí, ¿qué haces? Uno se va, porque nadie se va a quedar. Imagínate cuánta cantidad de tropas necesitaríamos para estar cuidando cada pista. Y a las 4 horas está rellenado. A las 4 todo. horas eso ya está ya relleno. Y otra vez las avionetas, ¿no? Y otra vez. Así es. Es más, hasta lo que hacen es colocarles. Yo le digo, pues porque esa zona la he patrullado, no consecutivamente, pero a lo largo de 11 años, toda esa zona del narcotráfico, que también era el terrorismo. Tienen unos tablones que los colocan. Colocan los tablones y es como cuando uno va en la calle y hacen un hueco y pones
Esas avionetas pasan, no tienen problema. Mm. El problema es que no existe una decisión política completamente sólida como para poder detener eso. El motivo, a veces es un poco difícil expresarlo, pero yo tengo mi propia forma de pensar. Pero llego a una conclusión de que no quieren que eso se acabe. Y No tenemos, quieren que eso se acabe porque lamentablemente ahí hay muchos intereses de muchas personas. Ahora nos hemos dado cuenta cuántos están metidos ahí con este problema del narcotráfico. el Perú es una gran lavandería. Es una lavandería gigantesca. Acabo de ver de que después de cuántos años han detectado 1.500 millones de dólares que habían sacado. O sea, quizás de esto no se sabía antes que del problema de Fujimori. 1.500 millones de dólares que ya los han ubicado. Imagínense, 1.500 millones de dólares. Qué barbaridad de dinero. ¿Y cuánto más será, no? Es un mundo de plata, pero ahí tenemos un problema. Entre los muchos que tiene el Perú, ¿no? Cuando se suspende la interdicción aérea, por el error cometido con Por una avioneta norteamericana. Sí, los misioneros norteamericanos que venían por Caballococha hacia Iquitos, me parece, y no se identificaron o qué sucedió, la derribaron y murieron. Pero creo que habría que renegociar ese tema y replanteárselo, porque no podemos permitir que impunemente entren avionetas y no podamos hacer nada. Porque en el reportaje lo que me llamó la atención, y esto sí genera cólera y desazón, ¿no? El reportero decía cuando preguntaba al oficial, o al ministro creo, había ahí un ministro, sí, que las avionetas iban por el corredor de Brasil-Perú. No entraban al Brasil porque allí sí los derriban. Claro. Entran por el Yavarí. Sino que para ir por Bolivia, hacia Bolivia y dejar su droga y pasar al Paraguay, qué sé yo. Entonces van paralelo a la frontera con el Brasil porque el Perú no los va a derribar. Entonces, oiga, si van a entrar 50, 100 avionetas y se llevan 200 kilos, 300 kilos cada avioneta, y no podemos hacer nada porque las vamos a ver desfilando en el cielo y decir, bueno, pues, que ojalá se malogre o el rayo. No puede ser, pues, estamos hablando de seguridad nacional, ¿no? Porque de allí viene el financiamiento para los sediciosos de Puno. Entonces, ¿no le parece que ya debería replantearse las cosas? Porque no podemos seguir, que no se puede porque se cometió el error. Bueno, ya se cometió el error, pues. Hay que ver cómo se... Pero eso es una decisión política, porque a nosotros nadie nos prohíbe que hagamos eso. O sea, el hecho que haya sucedido ese problema, tampoco no es, digamos, responsabilidad del Perú, porque esa avioneta que entró no se reportó adecuadamente, y está comprobado, porque no hay reportes, y todo está comprobado. Lo que sucede es que el piloto de la Fuerza Aérea, porque el que lo derriba, igual tiene una última opción de comunicarse directamente con la avioneta. Entonces de ahí ya hay una comunicación directa porque estaba relativamente a vista. Lo que aducen es que no hizo pues el protocolo correspondiente, etcétera, ¿no? De girarla, porque un avión militar lógicamente tiene mucho más condiciones que ese tipo de avioneta. Puede girarlo, colocársele, prender las luces, comunicarse. No agotó los procedimientos. No agotó los procedimientos y procedió a lo que correspondía. Hizo, sí, unos procedimientos, pero no completamente. Pero nadie le prohíbe, no hay un juzgado que te diga, internacional, que te diga, no lo haga. Eso fue más que todo por, digamos, el reclamo de Estados Unidos, por sus compatriotas, y el Perú por tener, digamos, tratar de mantener esa,
digamos, relación, ya, ahí lo dejó. Pero lo podemos tomar, lo pueden hacer. Pero claro, bajo reglas claras, ¿no? Y con mejor entrenamiento, para que no se tomen decisiones a la ligera, sí se podría hacer, porque lo último que hemos visto son los famosos globos, ¿no? Globos por Canadá, globos por Estados Unidos, globos por todo el mundo, que Estados Unidos tuvo que lanzar sus casas a tumbarse globos. Pero... Así es, y lo han hecho. Sí, lo han hecho. parecen... Porque era una forma de pasar también pues, todo el narcotráfico, o sea, lo han estado haciendo. Y no solamente el narcotráfico, porque nadie se quiso responsabilidad, no eran rusos, no eran chinos, no eran... Pero sí estaban pasando por territorio y eso es espionaje, pues, ¿no? Lógicamente. Espionaje, ¿no? Por la tecnología, porque dice un globo, alguien se debe estar paseando en un globo. Pero cuando ya se pasean demasiado y pueden llevar instrumentos que estén capturando todas las posiciones estratégicas. Así es. Algo así como que sucedió durante Reagan, ¿no? Al inicio de la Guerra de las Galaxias, el avión coreano que se desvía a propósito hacia y entra al territorio ruso. Creo que 5 horas estuvo en territorio ruso. Imagínate. Y los pilotos de caza le hacían movimiento. Y no obedecía. Y de acuerdo a las informaciones posteriores, lo que estaban haciendo era provocar que se activara el sistema de defensa ruso para que los satélites de órbita baja pudieran detectar, ¿no? Y lo pasaran al de geoestacionaria ya como mapa, ¿no? Así es. Claro, porque mientras que no se activen, no los pueden detectar también. Eso ya lo vimos. Vimos la aplicación en la guerra del Golfo. Así es. ¿No? En la guerra del Golfo, donde se golpeaba el comando porque el mapa electrónico ya estaba. Sé que escrúpulos no hay en este tipo de cosas. Es como cuando suceden los francotiradores, ¿no? O sea, los francotiradores siempre tienen sus objetivos que son personalidades, etc. Pero ¿cómo un francotirador caza a otro francotirador? Es poniéndole carnadas. Sí. Hay que ponerle carnadas para que él dispare, entonces detectar, triangulas y ya, pues bueno, porque no hay otra forma. Es lo mismo que sucede también digamos, a otros niveles con la cuestión de los aviones, los globos, en este caso lo que sucedió ahí en Rusia. Y entonces, pues si nosotros tenemos avionetas que nos están invadiendo y de dinero negro, ¿no? Y se están llevando toneladas de cocaína, bueno, nos estamos convirtiendo en exportadores de cocaína. Ahora, ese es un problema, ¿no? No, y hay otra cosa, tema que doctor, habría que solucionar. Otra cosa puntual, hay otra cosa de que no tenemos radares apropiados. No hay digamos, la intención de comprar aquello que usted lo pueda detectar. Pero si vamos más atrás, o sea, a ver, pongamos como un ejemplo que al parecer puede ser burdo, pero es valedero. Cuando hubo este problema de la pandemia, recuerdo que cuando uno iba a los supermercados no encontraba nada de ingredientes para preparar tortas, queques, panqueques. Habían desaparecido la harina, todos los ingredientes. ¿Qué sucedía? Simplemente no podías prepararlo porque no había. Algo así es la droga. Cuando se convirtió en uno de los elementos principales para poder producir la droga, el querosene dejó de producirse en el Perú y solamente se produce el querosene que es el turbo, que sirve para las aeronaves tipo helicóptero. Pero el resto desapareció. Todas las cocinas a querosene de las casas pasaron a ser obsoletas. Sin embargo, eso ya lo han suplido con otro ingrediente. Pero, ¿qué sucede? No hay un control exhaustivo con las casas, con las químicas, que producen ese tipo de insumos. Si usted controlara esos insumos y lo dejara porque, por ejemplo, hubo un momento en que se producía tanta acetona que, es decir, hasta los hombres tenían que pitarse las uñas, los animales, todo, por la cantidad de acetona que se probaba. Y esa acetona, que era producida en demasía, iba a la droga. Entonces es fácil.
Yo recuerdo que cuando estaba en el BRAE, en esa época, hicimos un estudio en el Comando Conjunto, in situ, y pudimos detectar, no recuerdo si 37 o 39 puntos, donde posiblemente por ahí pasaba la mayor cantidad de droga y también los insumos. Porque no veamos a los traqueteros, porque esos son hombres que pasan con mochilitas y son hormiguitas. Pero nadie va a estar cargando, pues, cilindros. Eso pasan en camiones. No hay otra forma. No hay forma que humanamente, o sea, al revés. Yo tengo 1 tonelada de coca y con todos los insumos produzco 1 kilo o 2 kilos. Pero es imposible que traqueteros pasen con los insumos. Entonces, ¿por qué no compramos esos? Se dijo, comprarse, como yo lo pude ver, en otros países donde tú colocas y pasa todos los camiones por ahí, así como hay para el pesaje, y tú detectas qué está llevando. Como cuando estás en el aeropuerto y pasas tus maletas, antes tenías que abrirte, ¿no? Pasas la maleta y pare. Ya. ¿Por qué no lo hacen? Porque no quieren hacerlo. Pues. Bueno, la corrupción, pues. No quieren, pues. O sea, no hay la decisión porque hay muchos intereses. Lamentablemente, hay mucha corrupción, pero lo que no están funcionando son los sistemas de controles, ¿no? Porque parece que la corrupción es piramidal, ¿no? Sí. Siempre llega a la cabeza. Y si llega a la cabeza, ocurre lo que usted dice, nadie quiere. Nadie quiere. Y eso sucede igual con la minería ilegal. Que ni siquiera el Perú se está beneficiando del oro ilegalmente extraído, depredando nuestra Amazonía. Porque no pasa por ningún filtro. Ni siquiera en la región de Puno. Todo iba a Bolivia. Y claro, Bolivia, ahora hay que pensar en los ilusos de antes, cuando decían, qué gran gobierno de Evo Morales. Y los puneños decían, nosotros tenemos que imitar el modelo de Evo Morales. Total, ese modelo ha arruinado a Bolivia. Ya no tiene que vender Bolivia. Bolivia no tiene reservas internacionales. Está perdiendo el crédito por todos lados. Y como se le ha cortado con esta violencia, de alguna manera, el suministro de nuestro oro tampoco tiene con qué mantenerse. Entonces, pero eso no les importa, porque los regímenes narcochavistas lo que quieren es el empobrecimiento general para tener el control de todo el mundo. Tú necesitas, yo te voy a dar y ya te vuelvo dependiente de mí. Pero mire, ese boom sí tiene una razón, que fue durante el gobierno de Evo Morales. Ese fue un boom. ¿Por qué? Porque el narcotráfico, el oro de la minería ilegal, el contrabando y todas esas cosas eran controladas por el mismo gobierno. Pero al salir de ese gobierno y entrar un gobierno sano que no controla nada de eso, se acabó, pues. Porque si bien es cierto que Bolivia tenía una gran entrada económica ahí y que le permitió hacer obras. Veamos el teleférico que tienen ellos, que es un teleférico que no lo tienen. Claro, pero era un narcoestado en la época. Lógicamente. Por eso le estoy diciendo, Arce es el títere de Evo Morales. Claro, él para construir eso, pues ha agarrado pues la 10ª parte de lo que ha entrado, lógicamente, sí. ¿No? Es como hace poco nosotros hemos estado en Colombia. He estado en Medellín. Y es increíble ver una ciudad tan moderna, pero en todo sentido. Tiene 2 metros, tiene túneles de 20 kilómetros para llegar directamente a los aeropuertos, tiene forniculares que a todo lo largo de su metro para llegar a las alturas. Es como que, por ejemplo, el metropolitano que está aquí, que cruza toda la avenida Tupac Amaru, tenga teleférico para que llegue a toditos los cerros y ya no tenga... Porque ellos mismos dicen, tú bajabas ahí, pero para subir de ahí hasta tu sitio, 1h30, 2 horas. Ahora lo hacen en 10 minutos. Y tienen estaciones. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde? El cártel más
poderoso que existiera en Medellín, indiscutiblemente. Habría que ir a aprender cuánto han invertido primero. Lógico. No, porque de repente han invertido lo justo y necesario y sin coima, ¿no? También podría ser. Podría ser un gran lavado también, ¿no? Porque si es empresa privada, ya sabemos lo que Cuando ocurre, cuando yo disimuladamente, ya bueno, uno con la experiencia, también haber trabajado en inteligencia, conversaba, ellos se daban cuenta y me variaban las conversaciones. Entonces te das cuenta que realmente hay cosas que no, con un presupuesto natural de una alcaldía, no se hace lo que está ahí. Eso lo ha hecho el alcalde. El alcalde, o sea, lo que no puede hacer aquí un presidente de la República, lo ha hecho un alcalde de una provincia. Aunque hay provincias acá que reciben por canon un mundo de plata, miles de millones. Pero no pueden ni siquiera poner alcantarillas, ni poner agua de desagüe en pequeños pueblos, pequeños pueblos. Yo le he dado un ejemplo. Yo le digo, mire, yo hace más de 30 años trabajé en Puno, pero lógicamente después a los años de mi carrera he seguido asistiendo por diferentes motivos de inspecciones. Pero mire, yo le decía, ¿qué cuesta aquí hacer lo que hace esa mina? Había una mina en que todo, llega a la mina, porque tú entras a la mina y encontrabas aire acondicionado, calefacción, comida, buenos sitios. Yo le digo, ¿qué le cuesta al Estado? Por ejemplo, anualmente, hacer 500 casas, módulos de esto, que tengan todo, con una pequeña escuela. Ya van a vivir 500, pero 500 este año, 500 el otro año, 500 el otro año, y eso va creciendo. Pero no pues en las condiciones que están. O sea, también tenemos que ver que el Estado no tiene presencia. Y lo que usted acaba de decir hace un momento, en que se está convirtiendo en un Estado que prácticamente es tierra de nadie, Puno hace tiempo prácticamente es tierra de nadie. Eso que no estamos viendo el contrabando. No sé si he escuchado sobre las famosas culebras. Sí, las culebras son 50, 60, 100 camiones de 20 toneladas, 30 toneladas. Delante de ellos viene un acorazado, un camión acorazado. Y a ellos no les interesa qué se le pone delante, ellos disparan nomás. Y eso me sucedió a mí el año 2007, sí, 2006 o 2007, donde yo trabajaba en la Escuela de Comando, era director y fui, y por el curso de comando tenía que hacer unas misiones por ahí de entrenamiento, y me prestaron lo de la aduana una camioneta, y yo entré, y vi una polvadera y me dice, salgamos de aquí, son las culebras. O sea, los mismos no tenían miedo. De suerte nos hemos metido detrás de un cerro y pasó la... Me dice, si ellos nos veían, nos acribillaban, me dice. Y no les interesa quién es. Aquí se encuentran carros acribillados, ellos no se juegan, no juegan a la suerte. 30, 60 camiones así, todo tipo. ¿Qué cosa traen? No sabemos. Hay trata de personas, drogas, narcotráfico, armas, de todo hay. ¿Quién lo controla? Dígame cuándo. A ver, que yo tengo esa razón. Belaúnde jamás habló de eso. Alan García nunca habló de eso. Fujimori nunca habló de eso. Nuevamente Alan no habló de eso. Ollanta no habló de eso. PPK no habló de eso. Vizcarra no habló de eso. Castillo no habló de eso, ni Boluarte está hablando de eso. Años de años. Y siguen. Y siguen ahí. Y entonces, si la corrupción es piramidal, el vértice, y usted ha recordado a todos los presidentes, ahora también le pregunto, ¿no?, como militar, ¿no?, para que la población se haga la misma pregunta como comunidad. ¿Qué siente como militar cuando todos o casi todos los jefes supremos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están camino a Barbadillo? Mire, cuando yo era mayor, relativamente joven en la carrera, estaba el gobierno de Fujimori. Me sucedió un
Una situación propia, yo estaba saliendo cambiado al CIN, el año 94 para el 95. ¿Por qué? No lo sabía. Pero yo ya a ese entonces, a mi edad, 35 años, ya mayor, ya para ser comandante, ya con escuela de guerra, con una maestría en ciencias militares, con cursos, me daba cuenta que estábamos mal. Que no era simplemente un sistema, como decían, era una mafia la que estaba ahí. Y después nos dimos cuenta que así ha sido. Entonces, yo peleé por no ir. Y me acuerdo que logré hablar con el comandante general del ejército que iba al cuartel nuestro porque tenía una oficina ahí por cuestiones propias de él. Y dije, bueno, y entré a hablar y le dije, y no llegué al camino, te vas a quedar, me dijo. Pero anda ahí, me decía, si estás ahí vas a estar bien. No, yo quiero quedarme aquí. En buena hora, porque al año siguiente fue la guerra de Cenepa y pude hacer lo que mejor se hacía. Pero yo ya en ese tiempo me daba cuenta de que lamentablemente estábamos metidos en cosas negativas. Y ya venía con una desazón del primer gobierno de Alan García, porque era la época donde yo cobraba los días 24 y el día 28 ya no tenía dinero. Y tenía que engancharme, tenía que hacer taxi, vender cosas y por el estilo para subsistir. Entonces yo ya tenía conocimiento de que había esa corrupción, que ya no veía a los presidentes con ese decir, ¿qué tenías que aceptar? Entre comillas, la democracia, porque el pueblo lo había elegido y tenías que tú seguirlo. Y como militar tampoco no tenías mucho techo para poder decir y expresarte. Ahora es un poquito más holgado que antes. Podemos votar, se prohibió al inicio que no, a la hora hablan de política, ya. O sea, hay ciertas cosas. Pero lo que yo siento como militar realmente es pena por nuestro país. Yo aquí invoco a la ciudadanía, a todo el público que nos escucha, que sigue este programa, que es un programa transparente, donde podemos hablar y decir, ustedes tienen que saber elegir a un presidente, a alguien que nos va a gobernar. Hay forma de darse cuenta, porque cuando el río suena es porque piedras trae. Miren lo que le está sucediendo actualmente a Toledo. Pero Toledo, antes de ser presidente, se sabía que consumía drogas, que consumía alcohol en cantidades no normales, se había tenido encerronas, mentía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, votamos por él. Y ahí está. Por más que quiera el señor Toledo decir que es inocente, que no sé cuánto, no se van a poner de acuerdo pues más de 30 personas para mencionar lo mismo y ver las evidencias, las compras, etcétera. Tenemos que tener una conciencia de voto, no dejarnos llevar simplemente por la demagogia o por lo que te ofrecen. Votar porque alguien realmente merece la pena. Y hay mecanismos para poder nosotros saber. Podemos investigar, siendo ciudadanos simples, podemos hacerlo. Y no votar para que simplemente tener de repente un trabajo que te den y que a veces ni te lo dan. O el populismo que hacen. Porque si no, lamentablemente, vamos a estar repitiendo la historia. El pueblo que olvida su historia se condena a repetirla y es lo que nos está sucediendo. Yo tengo un video que me hicieron llegar en la época de 1824, dado en ese momento, el que era el presidente, el que normaba el Perú, Simón Bolívar, donde decretaba la pena de muerte para aquellos funcionarios públicos que se les demostraba que habían robado 10 pesos, lo que vendría a ser 10 soles. Y para aquellos jueces que de repente se inclinaban a querer prestarse la corrupción, pena de muerte. Lamentablemente nosotros no podemos hacer eso ahora porque estamos inmersos en un tratado,
Pero hay otros mecanismos para que sí puedan. No dejarlos, no dejar que hagan las cosas. Como lo dijo acá hace un momento el doctor, se nos están yendo los elementos de control para poder... Así es, pero además, ¿no? Si la República heredó una esencia corrupta del virreinato, También, no hemos podido sacudirnos de ella. lamentablemente. Y nosotros hemos venido con poco tiempo de democracia, porque casi siempre hemos vivido de golpes de Estado y del caudillismo y todo lo demás. Recién en los últimos tiempos nos jactamos de que a pesar de todo, la Tenemos una democracia está vigente. 30 años. Sí, más o menos 30 años, ¿no? Hasta los 80. Puede ser De la UNE, 40 Alan años. García, Sí. 30, 40 años, con esos altibajos, el autogolpe Claro. y qué sé yo. El autogolpe fue. Pero rápidamente retomamos el camino a las elecciones. Entonces, ahora estábamos felices de que por fin estamos respetando la democracia, que tenemos elecciones generales, pero lo que no hemos podido superar es la inclinación corrupta, porque los que todavía nos acordamos hemos vivido los 60. El primer gobierno de Belaúnde no se caracterizó por ser honrado, no porque Belaúnde no fuera honrado. Los que estaban con ellos. Y así es, por eso es que el golpe de Velasco Fue por eso. logró un apoyo popular gigantesco, pero cuando se concentra poder también no hay control y termina corrompiéndose, pero de la peor manera. Nuevamente Belaúnde y otra vez entramos a los grandes escándalos de corrupción. Es el primer gobierno de Alan García, entramos a los escándalos de corrupción. Fujimori ingresa y terminamos mal, como usted lo ha señalado. Y se presentó, paneó muy poco tiempo, ¿no? Se presentó Toledo, pero con Toledo vino ese grupo que se proclamaba como la reserva moral del país, a los que llamamos caviares ahora, y que fueron los grandes facilitadores del terrorismo. Sí, claro. Ellos fueron los que liberaron, Así es. indemnizaron y todo lo demás. Sin embargo, ahora sabemos que esa reserva moral se levantó en peso al Perú con consultorías. Y creo que han sacado un ministro que denunció que había un sujeto que cobró 6 millones en consultorías. Entonces, o sea que ellos, presentándonos como la reserva moral del país, frente a los hechos de Fujimori del 2000 y los ladrillos de dólares que se repartían en el CIN, resultaron igual o peores. Y esa corrupción fue profundizándose. Así es. Porque, mire, allí ya teníamos a Odebrecht. Ya estaba, ya. Ahora. Y de Odebrecht, el Club de la Construcción. Y estamos hablando de cuánto tiempo. Ores ingresó con Fujimori. Ores, Camargo Correa con Fujimori. Sí, pero donde ya comienza el gran escándalo es con... Claro, ahí yo me supongo que también habrá habido un montón de cosas ahí, pero era en la época donde no habían los elementos de control que de repente surgieron posteriormente que han permitido. Y por otro lado, hablemos que, o sea, no es que sea una estrategia positiva, es una estrategia lógicamente negativa, pero Fujimori pues no hizo aspavientos de lo que tenía. El único aspaviento que utilizó Fujimori fue darle la educación a sus hijos. Pero después nunca compró casa, ni compró esto, ni hacía tantas cosas. Aparentemente era el trabajador, el luchador que estaba de temprano y estaba por todos sitios. Porque si bien es cierto, valga verdad, haya hecho lo que ha hecho, es el presidente que más se ha movido por todo el Perú. Por eso es que lo conocen por todos lados. Y mucha gente todavía lo ve con ojos positivos. Porque sí les llevó algo, les hizo algo, pero también pues tenía un arrastre de corrupción fuerte.
Pero fíjese la paradoja. En la época de Toledo se crea en el sistema de justicia el sistema anticorrupción. Así es. ¿No? Ahí comienza. Claro, los jueces pero era sin rostro. contra la corrupción de Fujimori. Y por estar atacando al otro, que debió hacerse, ¿no? Pero no para abusar del poder tampoco, ¿no? Porque a toda la gente se le metía a la cárcel y los procesos demoraban 9 años y nunca tenían condena. El asunto era que por estar mirando allá no veían el presente. Exactamente. Porque en sus narices Toledo ya estaba pidiendo sus 35 millones, ¿no? Y Odebrecht tenía el monopolio de las obras públicas. Y ahí empieza a formarse el Club de la Construcción, donde las grandes empresas, no cualquier empresa, podía integrar ese club. Entonces las grandes empresas se ponen de acuerdo en el modo y forma en que deberían presentarse a las licitaciones y quién se adjudicaba y qué monto tenía que pagar sobre los valores referenciales para de ahí pagar las coimas correspondientes. Así es. Entonces teníamos una plaga, ¿no?, con monopolios en obras públicas que alcanzaba a todos los funcionarios públicos vinculados o a la construcción de instalaciones educativas, de salud, etcétera, o a la construcción de vías. Entonces, incluía al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de Vivienda y Educación donde se levantaron en peso con consultorías y nadie se daba cuenta. Ahora, ¿y qué le parece el equipo Lavajato? Mire cuántos años han pasado. Mire, yo considero que ahí ha habido, no sé, como que han permitido, ha habido una largona para que Toledo tenga la oportunidad de escapar a otro lado. Lo que pasa es que yo quiero pensar esto, ¿no? Según tengo entendido, la estadía de Toledo en California más o menos es como de 5 a 6 millones de dólares en pago de indemnizaciones, en pago para poder salir y todo lo demás. Pucha, yo quisiera tener unos 20 Toledos, pues. Porque yo estoy seguro que ningún estado recibe en ese tiempo 5 millones de dólares así limpios, sin haberlo invertido en nada. Es un dinero directamente. Y probablemente las cuentas de él, todos también ellos hayan tenido que bloquearla, porque es parte del sistema judicial. Ahora, ¿cuánto más tendrá? Estamos hablando solamente del tramo 2 y 3 de la interoceánica, nada más. O sea, estamos tocando una obra en todo el Perú. Ahora, ¿y cuántos funcionarios y ministros? Lógico. O sea, porque es todo un aparato. Si Castillo, ¿Qué otras cosas más? Si Castillo en unos meses ya tenía toda una Sino que lo que están agarrando corrupta. es el más medular. Pero, lógicamente, aquí definitivamente, mire, al final del camino se está viendo una pequeña luz. Sí, pero hay un elemento perverso, ¿ah? Está bien que tengamos un sistema débil de investigación del sistema de justicia, pero no podemos que por esa debilidad depender absolutamente de los capos mafiosos, de los capos corruptos. Entonces ahora resulta que los capos de la corrupción se acogen a la colaboración eficaz y los dejan libres, les devuelven su plata, les liberan sus bienes y cambian de razón social y siguen contratando con el Estado. Y desde el vértice van señalando a los chiquitos, a métanlo a la cárcel, para distraerlos. pero los de arriba no están.
Así es cierto. Creo que es como, eso- es eso- como para ir también así rápido, simple. Que sí, que mire, que le dio, pero le dio la mano todo. ¿Quién se le dio encima a Grupo Romero por los 3 millones de dólares que le dio a la mano a Keiko? ¿Dónde está el juicio para él y todo? O sea, solamente es ella la que ha cometido el delito. Es también él. ¿Y por qué eso no se ventila como es él? ¿Por qué no atacas él? Porque es un grupo poderoso que maneja. A ellos no les interesa ser presidente, a ellos lo que manejan son sus intereses económicos. Bueno, Y sí, nosotros pues, debemos tener o sea, yo realmente, o sea, a veces puedes estar conversando con alguien y no sabes que de repente, o sea, te dice sí, te sonríe todo, pero sí, mejor eso. la verdadera reserva moral, doctor, la verdadera reserva moral aún existe. Aún existe. Sí, Pero no tenemos mucho poder. hay que encontrarla. Ese es el problema. Y no hay poder económico para poder llegar. Y siempre llegan los que se imponen. Claro, con el no dinero. tenemos mucho poder. Hay reserva moral, pero no tenemos mucho poder. Bueno, O sea, si, por ejemplo, hipotéticamente, quiero pensar en positivo. Imaginemos que entre todos sus problemas que tiene con la SUNAT, el señor López Aliaga sea parte de esa reserva moral que tengamos. O sea que sería maravilloso, ¿no? Si tuviera la oportunidad. Si realmente vislumbrara lo que está diciendo. Que no vaya a ser que después de unos años salga siendo un Fujimori, un Toledo. o una decepción como Hernando de Soto, ¿no? Pues, En fin, general, nos ha ganado la hora. sí. Hay que seguir perseverando y ojalá que nuestra población ya vote con la razón, no con el estómago ni con la emoción, ¿no? Y que tampoco vote por regalos que El se Congreso hacen. tiene que luchar por mejorar la parte de la educación del pueblo. Así es. Un pueblo Entonces, mal educado va a ser un pueblo engañado, un pueblo sometido, como lo es hasta ahora. Los que de alguna manera hemos tenido la oportunidad de poder educarnos y seguir ahí, no nos dejamos engañar fácilmente. sí, pero hay que tener los controles fuertes porque en arca abierta hasta el justo peca, dijo por Cristo. supuesto pues. que sí. Bueno, general, muchas gracias. Por supuesto. Muy Gracias amable también. por participar Muy con amable. ustedes, estimados amigos. Si Dios quiere, hasta el próximo lunes.